Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y tenemos que hablar de lo que ha sido la sesión, la primera sesión del año en el Congreso de la Nación, en la jornada de ayer. Finalmente se sesionó, se pudo avanzar en temas importantes. Sin duda uno de ellos, el más importante tal vez, tiene que ver con la cuestión del maltrato infantil por un lado y por otro lado también la aprobación de lo que es la tolerancia cero a la hora de conducir. Y nos encontramos con el doctor Gustavo Mourazo, es especialista justamente en lo que tienen que ver con siniestros viales. Mourazo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a Joana y a toda la audiencia de Canal 9. Realmente podemos decir que es un avance importante. Cuando pensamos en bajar la siniestralidad vial, siempre tristemente el alcohol en muchos de los casos está presente. Bueno, lo has dicho, tenés mucha noción y es cierto lo que decís, Joana. Por ahí tenemos una falta de noción de la importancia o de cuánto influye el alcohol. La verdad que es un paso muy importante y, como lo dicen las estadísticas, está presente en 1 de cada 4 accidentes mortales la presencia del alcohol en sangre. Entonces, sí, claramente, como bien lo explicabas, las estadísticas lamentablemente te dan y nos dan la razón. Es un factor muy importante el alcohol a la hora de conducir y por ende, obviamente, es un gran avance esta sanción. ¿Es suficiente? ¿Es lo único? ¿Soluciona todo? Claramente que no, es un gran avance, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque de la mano de esto es imprescindible que venga con esto el control. Sí. Y en ese sentido hay un estudio de la Comisión Europea de Seguridad del Transporte que de alguna manera hizo un análisis de la cantidad de controles que hay en cada país por cada, supongamos, 1000 habitantes al año. Es decir, qué cantidad de controles de alcoholemia por cada 1000 habitantes al año. Y en ese sentido tenemos alrededor de 14 o 15 controles de alcoholemia por cada 1000 habitantes al año, cuando un país, por comparar idiosincrasia y cultura como España, similar al nuestro, está en alrededor de 150 controles por cada 1000 al año. Es decir, ¿es buena la ley? Sí. ¿Era necesaria? Sí. ¿Es un avance? Sí. ¿Lo vamos a celebrar? Sí. Pero no es suficiente. Tiene que venir de la mano de esto con controles. En realidad tendría que venir también del cambio de mentalidad, ¿no? Es aquí lo que más hace falta, no el Estado para reprender, sino uno asumir el riesgo al salir a la calle bajo los efectos de cualquier clase de sustancia. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido, como por ahí lo querían de alguna manera poner en evidencia, sí, Sarmiento, decir, la educación soluciona todo. No sé, pero una herramienta muy eficaz y muy económica. En ese sentido, tenemos que empezar a hablar en primera persona. Claramente que es un cambio cultural. Fíjate que un poco en este sentido la votación, creo que si mal no recuerdo, salió 48-9. 48-9. Y fíjate que los que votaron en contra representan generalmente a la región cuyana, es decir, donde de alguna manera tenemos la producción vitivinícola. Entonces hay un cambio cultural en Argentina muy fuerte en ese sentido y tenemos que entender que seguramente va a afectar alguna cuestión económica, pero claramente esto era una necesidad imperiosa. Claro, pero no se trata de dejar de tomar. Exactamente. Se trata de no manejar después de haber tomado. Tal cual, y va a reactivar otros sectores económicos como puede ser una empresa de transporte, sí, o cualquier otra situación similar que se desarrolle en ese sentido. Bien. Ustedes a través de los estudios que realizan, ¿en cuánto baja, digamos, la posibilidad de actuar con reflejos el hecho de estar bajo los efectos de alguna sustancia alcohólica? Los estudios dicen, Joana, que conducir bajo los efectos del alcohol multiplica las posibilidades de un accidente mortal en alrededor de 17 o 18 veces, para que tengamos noción. Sí. Y te hago, y me permito, y me atrevo a hacerte una pregunta. Para vos, la conducción bajo los efectos del alcohol en los jóvenes, ¿es una causa de muerte importante? ¿Es la primera? ¿Es la décima? ¿Es la número 20? ¿Qué opinas? Y debe ser alguna de las principales. Es la número 1. Para la población de 35 años. Entonces, claramente... ¿35 años en qué margen? Desde 35 hacia abajo y de 35 a 45 un porcentaje también muy elevado. Es decir, en nuestra franja etaria de plenitud... Sí, la vida más productiva. La vida más productiva del ser humano, estamos perdiendo por año alrededor de más de 300.000 horas de años de vida útil de las personas. ¿Sí? ¿Querés llevarlo a términos económicos? Estamos perdiendo 1,5, 1,6 del PBI, del Producto Bruto de la Argentina,
en lo que tiene que ver el costo económico-social de la accidentología. No, quiero llevarlo más bien, ¿sabe a dónde? Al hecho de decir, en una familia que es atravesada por un siniestro vial con una consecuencia fatal, son familias realmente destruidas. Y eso no hay número que condiga con el dolor. Comparto plenamente, no se vuelve nunca Sí. atrás, y los casos de fallecidos, y si a eso le sumás, Joana, más de 100.000 jóvenes con lesiones y o mutilaciones, como bien decís, el día después de la persona y el día después del grupo familiar. Esa persona que perdió un familiar en un accidente de tránsito y al otro día tiene que rehacer su vida en todo sentido, ¿cómo sigue el día 1 posterior a ese accidente? Diste en el eje, eso no tiene, no hay, digamos, no puedes comprarlo con ninguna suma de dinero en ese sentido. No hay plata que alcance o que de alguna manera, por ende, el eje es la prevención. Esta ley es una herramienta. De la mano tiene que venir un cambio cultural nuestro, decir, dale, te gusta tomar, hacelo, pero después de eso no manejes. Sí. Comparto plenamente con vos en ese sentido. O cargar también en las antípodas, ¿no? Si uno no resulta víctima, victimario, tener que cargar uno con el peso de decir, provoqué un siniestro vial por una noche de fiesta que terminó mal y terminé causando dolor a otra familia. Hay que cargar con esa culpa, también es una mochila. Exactamente, por un lado tenés la víctima directa, sí, que es a quien, y vas a tener el conductor que va a tener que cargar con esa mochila. Entonces, es una situación que va a generar... En lo penal y en lo moral. Tenés una cuestión civil, tenés una cuestión penal, tenés una cuestión personal, psicológica. Como bien se dice, ya es un área que se debe estudiar desde el punto de vista multidisciplinario, desde todos los aspectos. Por eso decir, bueno, como decís vos, la sanción, sí o no, el Estado no puede estar en cada esquina cuidando, no. A veces quizá en vez de una multa, no sé, digo de repente, aquel que fue infractor estaría bueno que vaya un ratito al hospital, sí, que está a un lugar donde, o que ayuda a una familia que fue víctima de accidente de tránsito a sostenerla social y económicamente durante una semana, donde nosotros vamos a poder de alguna manera sensibilizarnos sobre las consecuencias que eso produce. Yo creo que ese es el eje, el cambio cultural y la educación y la conciencia. Por ahí yo creo que también por ahí no tenemos conciencia, y digo esto por lo siguiente: vemos que a la salida de cualquier colegio viene un padre, una madre, un tío, un abuelo con un menor arriba de una moto a 40 kilómetros por hora. Y yo te pregunto, ¿vos te tirarías del cuarto piso con un sobrino o un hijo? No, me va a decir el padre. Ese es el equivalente de ir a 40 o 50 kilómetros por hora en una esquina en una moto. Sí, no, es tremendo. Es tremendo. Mourazo, para reiterar la importancia de esta sanción, ¿cuántas víctimas fatales en el último año? ¿Hay algunas clases de estadísticas? Superan los más de 6.000 víctimas. Es decir, tenemos prácticamente, Joana, fíjate si no sería noticia y no estarían todo el tiempo en los noticieros, prácticamente una tragedia aérea por semana. ¿Te imaginás todas las semanas cayendo un avión? Claro, es la misma cantidad, sí, totalmente. Seríamos noticia. Claro, lo que pasa es que tristemente hay tantos accidentes que uno ya está casi naturalizado. Exactamente. A ver. Hasta que tocas de cerca. Totalmente, totalmente. España, hace 20, 30 años, lo compartíamos el otro día con José, mismos indicadores, 20 años después está un 200% abajo, es decir, se puede. Ellos fueron un poco más allá, sancionaron los delitos, hay un capítulo en el Código Penal, delitos contra la seguridad vial, o sea que independientemente que cause daño o no, por la mera infracción, ya tenés un delito del Código Penal. A ver, conducir a exceso de velocidad ya había ley, está regulado, está prohibido conducir. Y no se soluciona. Hay una cantidad de conductas prohibidas, pero no las tenemos internalizadas. ¿La ley es buena? Sí. ¿Es necesaria? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Va a solucionar todo? No. Vamos por la educación, la prevención y el cambio cultural. Bien, Mourazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tolerancia cero al alcohol, ya está. Faltará alguna clase de narcotest también, porque no solamente hay alcohol ahora al volante. Totalmente de acuerdo, y después, como es un tema que también está, digamos, el tema de tránsito es municipal, tenemos que seguir avanzando en tener toda la misma legislación. Tenemos más de 3.500 municipios a nivel nacional, con lo cual tengo una legislación de resistencia, una del Chaco y una nacional. 0, 0,5 y 0. Voy a 0, 0,5 puedo, sigo en 0. Depende en qué municipio esté pasando, tengo que ir viendo qué permitido tengo. Entonces, es un tema que también tenemos que empezar a abordar e integrar esa legislación. Bien, muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo su tiempo, el haber compartido con esto que no deja de ser una muy buena noticia, avanzar en la tolerancia cero para acabar con uno de los grandes flagelos que hoy tenemos como sociedad, que tiene que ver con la siniestralidad vial. Continuamos en Noticiero 9 al mediodía.